Buenos días, en este video hablaremos acerca de las enfermedades pulmonares, en las que se incluye el síndrome obstructivo, enfermedades de la pleura, el síndrome de condensación pulmonar y el síndrome de la cavidad pulmonar. Mi grupo está integrado por Noel Marquina, María José Olivar y Katinska Montero, y mi persona, Joana Contreras. Buenos días, mi nombre es Joana Contreras, estudiante del quinto semestre de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Hoy hablaré un poco acerca de las enfermedades respiratorias del síndrome obstructivo crónico, en las cuales se incluye el asma, enfisema y la bronquitis crónica. El asma es una enfermedad respiratoria caracterizada por la inflamación crónica de las vías aéreas, que causa episodios recurrentes de sensación de falta de aire, pito en el pecho con la respiración, tos y sensación de presión en el pecho. Esta enfermedad se caracteriza por la obstrucción reversible y ocasional de las vías aéreas. Si no se trata adecuadamente, puede llevar a la obstrucción permanente. Esta se asocia frecuentemente a otras patologías. De acuerdo a la etiopatogenia, se sabe que en algunos casos las personas son sensibles a algunas sustancias que inhalan. Estos se les llaman alérgenos o desencadenantes. Así es porque estas concentraciones pueden presentarse en concentraciones muy bajas y producir una gran respuesta en los bronquios. Esto los puede cerrar o puede ocurrir una hiperreactividad. Los desencadenantes pueden ser ácaros de polvo, polen, pelos de animales, también pueden ser componentes del aire como el humo de tabaco o del ambiente, infecciones respiratorias, pero también la exposición al frío y a emociones o también por ejercicio. De acuerdo a la fisiopatología, esta enfermedad suele caracterizarse por la inflamación crónica y persistente de las vías aéreas, lo cual aumenta la producción de moco y broncoconstricción secundaria. La disminución del diámetro de las vías aéreas no solo se presenta por el espasmo del músculo bronquial, sino también por el aumento de la permeabilidad de los capilares de la mucosa bronquial, por el edema que se presenta en los infiltrados de las células inflamatorias y por el aumento de la cantidad de secreciones bronquiales en el taponamiento de las pequeñas vías aéreas. De acuerdo a las manifestaciones clínicas, el asma se manifiesta habitualmente en forma de crisis recurrente, de frecuencia e intensidad variable, en cuanto a los síntomas fundamentales son tos, dificultad para respirar, opresión en el pecho, pito durante la respiración, y en casos más leves ocurre la tos seca, que es el síntoma o el signo único. De acuerdo a su diagnóstico, tenemos lo que es la radiografía de tórax, pruebas cutáneas, la espirometría, que es la más usada. De acuerdo a la bronquitis, esta es una inflamación crónica e irritación de los conductos bronquiales de las vías aéreas que lleva el oxígeno de los alvéolos a los pulmones. Esta irritación causa acumulación de mucosidad. Los mocos y la irritación de los conductos hacen que sea más difícil que los pulmones inhalen oxígeno y exhalen dióxido de carbono. De acuerdo a la etiopatogenia, la bronquitis puede ser causada por patógenos contagiosos. Casi la mitad de los casos de las bronquitis se identifica algún patógeno bacteriano o vírico. Entre los virus típicos que se encuentran son el virus sinusitis respiratoria, el virus sincicial respiratorio, el rinovirus y el virus influenza, entre otros, aunque fundamentalmente las causas de las bronquitis como tal está dada por el consumo de tabaco. El acto de inhalar humo irrita los pulmones y provoca grandes cantidades de mucosidad. Otras personas que pueden sufrir bronquitis crónica son las que han respirado otras sustancias como vapores químicos, el polvo y otras sustancias. De acuerdo a la fisiopatología de la bronquitis crónica, puede estar dada por parálisis ciliar de las células de la mucosa respiratoria,
Puede estar dada también por inflamación de la mucosa bronquial y alveolar, con infiltración de los neutrófilos y en un incremento de la acumulación de las proteasas tóxicas. Espasmo bronquial con obstrucción bronquial reversible y con el tiempo. También puede estar dada por hipertrofia granular, con hipersecreciones de moco por la mucosa, pudiendo llegar a insuflaciones pulmonares y atelectasia. De acuerdo a las manifestaciones clínicas, es posible que al comienzo no presente síntomas o sean leves. Mediante el tiempo la enfermedad empeora. Sus síntomas generalmente se vuelven más severos y pueden incluir tos frecuente o tos que producen mucha mucosidad, sibilancia, un silbido o un chirrido durante o cuando respira, falta de aliento, especialmente si hace actividad física, sensación de presión en el pecho, y algunas personas con bronquitis crónica contraen infecciones respiratorias frecuentes, con resfriados y gripe. De acuerdo a los exámenes complementarios, algunos estudios de laboratorio para descartar una bronquitis lo componen los siguientes exámenes médicos: radiografía de tórax, esputo y la prueba de espirometría. De acuerdo al efisema pulmonar, se define por un criterio anatomopatológico o radiológico. Destrucción del parenquima pulmonar que conduce a la pérdida del retroceso elástico y los tabiques alveolares. Dado esto por la atracción radial de las vías aéreas, que aumentan con tendencia al colapso de las vías aéreas. Al transcurso del tiempo produce una hiperinflamación pulmonar, la limitación al flujo de aire y el atrapamiento de aire. Se produce entonces un agrandamiento permanente de los espacios alveolares distales de los bronquios terminales, con destrucción de la pared alveolar, destrucción de los capilares que suministran sangre al alveolo. Sin fibrosis, aparecen las vesículas efisematosas o bullas. De acuerdo a los tipos de efisema, se pueden clasificar en dos tipos: efisema centroacinar y efisema panacinar. Los efisemas centroacinar, la causa que origina el efisema centroacinar es el tabaco. En este caso es la destrucción del tejido. Se produce principalmente en los bronquios, por lo que el efisema se ubica en la mayoría de los casos en la parte superior del pulmón. De acuerdo al efisema panacinar, la destrucción del tejido se produce en todos los lugares del pulmón donde hay un intercambio gaseoso. El efisema está localizado principalmente en la pared inferior del pulmón. De acuerdo a la etiopatogenia, esto ocurre por incidencia múltiple de factores. De todos ellos, los factores exógenos como el tabaquismo asociado o no a la polución ambiental, laborales o ambas, son los responsables más frecuentes de las causas de los efisemas. El tabaquismo es el principal factor que desarrolla y la evolución de las enfermedades obstructivas pulmonares crónicas. Se ha establecido la relación que existe entre la intensidad del mismo, la repercusión sobre la función pulmonar y el deterioro de ella. La polución ambiental asociada a los factores climáticos adversos o a la exposición ocupacional al polvo orgánico o inorgánico, productos químicos potencialmente al tabaquismo, los factores endógenos tales como la hiperreactividad bronquial específica, entre otros factores que ayudan o influyen en la etiopatogenia de dicha enfermedad. A la fisiopatogenia de los efisemas, esta es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que es el proceso patogénico inicial de la inflamación que se produce un ensanchamiento de las vías respiratorias y los espacios respiratorios distales. El humo de cigarro es potencial para la respuesta inflamatoria, ya que contiene productos oxidantes que desencadenan una respuesta inflamatoria. El humo de tabaco también influye. Los estudios histopatológicos efectuando
muestran que la mayoría de las inflamaciones tienen lugar en las vías respiratorias periféricas, es decir, en los bronquios y en el parénquima pulmonar. Los bronquios están obstruidos por fibrosis y por infiltración de macrófagos y linfocitos. Sumando a ellos la disminución de la elasticidad pulmonar y la destrucción de la pared alveolar producen el cierre prematuro de las vías aéreas distales más periféricas. De acuerdo a las manifestaciones clínicas, las principales manifestaciones clínicas de los enfisemas son la dificultad para respirar, que pueden ir acompañadas de tos crónica, con o sin esputo, la disminución de la capacidad pulmonar a la hora de realizar alguna actividad física o la presencia de sibilaciones. Aunque algunos pacientes pueden experimentar fatiga, ansiedad, hinchazón en las piernas, tobillos y la pérdida de peso involuntaria. Para su diagnóstico, cuando el paciente empieza a detectar que tiene dificultad para respirar, es cuando suele acudir a un especialista. El primer paso para establecer un diagnóstico es realizar el examen físico, donde el médico pueda comprobar si hay sibilancia o si ha descendido un sonido respiratorio. A continuación, el especialista se puede solicitar la realización de pruebas terminales para confirmar el diagnóstico, como es la espirometría, una radiografía de tórax y la gasometría arterial o una tomografía computarizada. Mi nombre es Katinska Montero y les voy a hablar acerca de derrame pleural y neumotórax. Comenzaremos con derrame pleural. Primero, ¿qué es la pleura? Esta es una membrana serosa que recubre el parénquima pulmonar, mediastino, diafragma e interior de la cavidad torácica. Se subdivide en visceral y parietal. La pleura visceral recubre el parénquima pulmonar, individualizando cada lóbulo al recubrir las fisuras interlobares. La pleura parietal tapiza el interior de la cavidad torácica en toda su superficie, subdividiéndose en pleura parietal costal, diafragmática y mediastínica. Ahora, ¿qué es el derrame pleural? Este es una acumulación de líquido entre los tejidos que recubren los pulmones y el tórax. Este líquido puede acumularse alrededor de los pulmones debido a un bombeo deficiente del corazón o por una inflamación. Fisiopatología. Normalmente existe una pequeña cantidad de líquido en el espacio pleural, que es un ultrafiltrado del plasma en cuanto a su composición. Las dos mucosas actúan como membranas semipermeables. El volumen de líquido pleural es pequeño, entre 5 a 15 mililitros. En condiciones normales se produce una entrada continua de líquido a la cavidad pleural, que se reabsorbe al mismo ritmo, pero esto no ocurre en cantidades elevadas. En cuanto al mecanismo del derrame pleural, existen al menos 6 mecanismos responsables según Sanz. El primero es aumento de las presiones hidrostáticas. Este mecanismo tiene especial importancia cuando se elevan las presiones capilares de la circulación pulmonar. Tal es el caso de la insuficiencia cardíaca y otras causas menos frecuentes como pericarditis constrictiva, taponamiento pericárdico o sobrecarga de volumen, lo cual da lugar a un trasudado. Segundo, el descenso de la presión oncótica en la microcirculación. Es poco habitual debido a que la gran capacidad de reabsorción de la circulación linfática, ya que puede reabsorber hasta 30 veces el líquido pleural, formando 6 diariamente. Es el mecanismo de los derrames pleurales secundario al síndrome nefrótico, a la desnutrición o a hepatopatías crónicas. Tercero, aumento de la presión negativa del espacio pleural. Ocurre de forma exclusiva o única cuando hay una atelectasia pulmonar masiva. Es dudoso que por sí solo dé lugar a un gran derrame sin que exista una causa sobreañadida. Cuarto,
aumento de permeabilidad en la microcirculación. Este mecanismo se produce sobre todo cuando la pleura está implicada en el proceso patológico, da lugar a exudados. Entre estos tenemos la pleuresidad inflamatorias infecciosas, neoplásicas e inmunológicas, el derrame paraneumónico tuberculoso, secundarios a tromboembolismo pulmonar, colagenosis, entre otras. Quinto, deterioro del drenaje linfático. Es uno de los principales mecanismos responsables de la persistencia del derrame pleural. El bloqueo linfático puede producirse en la misma zona subpleural o en el mediastino, comprometiendo así la reabsorción de líquido. Es el principal mecanismo de producción de derrame pleural de origen tumoral. También se produce el bloqueo o ruptura del conducto torácico, lo cual provoca un quilotórax. Y sexto y último, el movimiento de fluidos desde el peritoneo. Este se produce a través de los linfáticos diafragmáticos y de defectos diafragmáticos de pequeño tamaño. Ejemplos de estos son derrames secundarios a ascitis, obstrucción urinaria, síndrome de Meltz y procesos pancreáticos. Otros mecanismos de la producción de líquido pleural serían traumatismo torácico como el hemotórax y iatrogenia como la perforación durante las endoscopias digestivas, entre otros. Existen dos tipos de derrames pleural, el transudativo y el exudativo. El transudativo es causado por líquidos que se filtran hacia el espacio pleural. Esto se debe a una presión elevada de los vasos sanguíneos o a un contenido bajo de proteínas en la sangre. La causa más común es la insuficiencia cardíaca, mientras que el exudativo es causado por vasos sanguíneos o vasos linfáticos bloqueados, inflamación, infección o lesión al pulmón o alguna tumoración. Entre los signos y síntomas tenemos disnea, tos seca, dolor torácico, pleurítico, sensación de opresión o peso en el pecho, incapacidad para permanecer acostado, incapacidad de hacer ejercicio y sensación general de malestar. Diagnóstico: radiografías de tórax, análisis de líquido pleural y en algunos casos angiotomografías u otras pequeñas pruebas. El derrame pleural se sospecha en pacientes con dolor pleural, disnea inexplicable o signos subjetivos. Las pruebas diagnósticas están indicadas para documentar la presencia de líquido pleural y determinar su causa. La toracocentesis debe realizarse en casi todos los pacientes que tienen líquido pleural, de mayor o igual a 10 milímetros de espesor, en la tomografía computarizada, la ecografía o la radiografía en decúbito lateral, lo cual es nuevo o de etiología incierta. En general, los únicos pacientes que no necesitan toracocentesis son los que tienen insuficiencia cardíaca con derrame pleural simétrico y sin dolor torácico o fiebre. En estos pacientes puede intentarse una diuresis forzada y se evita la toracocentesis, salvo que los derrames persistan a mayor o igual a 3 días. Ok, ahora vamos a hablar de neumotórax. Ocurre cuando el aire escapa del pulmón. El aire luego llena el espacio por fuera del pulmón, entre este y la pared torácica. Esta acumulación de aire ejerce presión sobre el pulmón, así que este no se puede expandir tanto como lo hace normalmente cuando inspiramos. Fisiopatología. La presión intrapleural normalmente es negativa, es decir, menor que la presión atmosférica, debido al retroceso hacia dentro del pulmón y hacia fuera de la pared torácica. En el neumotórax, el aire ingresa en el espacio pleural desde el exterior del tórax o desde el pulmón en sí, a través de los planos de los tejidos mediastínicos o por perforación pleural directa. Aumenta la presión intrapleural y disminuye el volumen. Signos y síntomas: dolor torácico agudo o del hombro que empeora con la
respiración profunda o la tos, disnea, aleteo nasal, debido a la dificultad respiratoria. Cuando ocurre un neumotórax mayor, tiene síntomas mucho más intensos. Incluye la cianosis, opresión torácica, mareo y desvanecimiento, fatiga, shock y colapso, frecuencia cardíaca acelerada, patrones de respiración anormal o aumento del esfuerzo al momento de respirar. Diagnóstico. Los exámenes que se pueden solicitar incluyen radiografía de tórax, gasometría arterial y otros exámenes de sangre. Tomografía computarizada si se sospecha que hay otras lesiones o afecciones y el electrocardiograma. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Soy José Olivar y les voy a hablar sobre la neumonía y la atelectasia. La neumonía es una infección que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones. Esto se debe a que ellos se llenan de pus purulento y lo que nos ocasiona fiebre, escalofríos y dolor, malestar. En su etiopatogenia tenemos que esto se da por diversos virus y bacterias, los cuales son el Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y el sincicial, que es un virus. En su fisiopatología se da por la proliferación de los microorganismos, el cual se da por absorción, propagación hematógena y aspiración es la cosa, propagación hematógena y mecánicos. En sus manifestaciones clínicas se da por fiebre, se manifiesta por fiebre, escalofríos, dolor de espalda y dificultad para respirar. En su diagnóstico, que son los estudios complementarios, que es la radiología del tórax, se va a apreciar si se trata de una neumonía bacteriana o viral. En su radiología también podemos ver en cuán pueden estar inflamados los pulmones o no. En la atelectasia se define como un colapso parcial o completo de ambos pulmones. En su etiopatogenia, esta es ocasionada por la obstrucción de uno o ambos bronquios. La causa de esto es que se debe a que puede haber un tumor, un tapón de mucosidad y por último también se da por objetos inhalados. En su fisiopatología se da porque comienza con la bacteria que pasa por el tracto respiratorio, luego ocurre que activa la cascada de inflamación y ocurre el exudado inflamatorio, lo que va a pasar a los glóbulos rojos. Este va a hacer un intercambio gaseoso, el cual nos va a ocurrir una hipoxemia y también una alteración y por último nos va a dar una atelectasia. En sus manifestaciones clínicas sabemos que se da en cuanto a que no es asintomática en algunos casos, pero cuando esta se manifiesta con sus signos es a través del estetoscopio escuchando ruidos leves y también se debe hacer la percusión. En sus estudios complementarios en su radiología de tórax se va a apreciar la opacificidad de uno. Síndrome de cavitación pulmonar, tuberculosis pulmonar. Esta también es abreviada como TBC o TB. Es una infección bacteriana contagiosa que afecta a los pulmones, pero puede propagarse a otros órganos. La Organización Mundial de la Salud informa que una tercera parte de la población mundial, al menos 2 billones de personas, está infectada por Mycobacterium tuberculosis. Existe en todo el mundo alrededor de 8.8 millones de casos nuevos de TB y 1.6 millones de defunciones por esta causa, de los cuales 195.000 eran personas portadoras del virus de inmunodeficiencia adquirida o VIH. Etiopatogenia. En cuanto a la etiopatogenia, esta es causada por la microbacteria o bacteria Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. Este es un bacilo descubierto por Roberto Koch en 1882. La tuberculosis pulmonar es contagiosa, es decir, que puede infectarse de persona a persona. Se puede adquirir por inhalación de gotitas de agua provenientes de tos o de estornudos de una persona infectada. La infección pulmonar
resultante se denomina TB primaria. La mayoría de las personas se recupera de la infección de TB primaria sin manifestaciones o con mayor enfermedad. La infección puede permanecer activa o latente durante años. En algunas personas se reactiva de nuevo, también denominado reactivación. La mayoría de las personas que presentan síntomas de una infección de TB resultaron primero infectadas en el pasado. En algunos casos, la enfermedad puede reactivarse en cuestión de semanas después de la infección primaria. Las siguientes personas están en riesgo de una TB activa o de una reactivación de TB, como lo son las personas mayores y los bebés. Las personas con sistema inmunitario debilitado, por ejemplo, debido a VIH o SIDA, quimioterapia, diabetes o medicamentos que debilitan el sistema inmunitario. El riesgo de contraer TB aumenta si está en un entorno a una persona que padezca TB. También si vive en condiciones de vida insalubres o de hacinamiento y la desnutrición. Los siguientes factores pueden incrementar la tasa de infección de tuberculosa en la población cuando hay aumento de infecciones por VIH, aumento del número de personas sin hogar, ambiente de pobreza y desnutrición, y también cepas resistentes a los medicamentos. Fisiopatología. Los riesgos de desarrollar TB activa es mayor en pacientes con inmunidad celular alterada. La infección inicia cuando el bacilo alcanza el alveolo pulmonar, lo invade y posteriormente es fagocitada por los macrófagos alveolares. Después se replica intercelularmente. El macrófago interactúa con los linfocitos T, lo que resulta la diferenciación de macrófagos en histocitos epiteliales, lo cual junto con los linfocitos forman el granuloma. Los bacilos no siempre se eliminan y permanecen activos. Causan una infección latente. El sitio de infección primario es el pulmón, llamado foco de Gaume. En ocasiones carece de progresión de enfermedad y se resuelve, dejando una cicatriz visible que puede ser densa y presentar focos de calcificación. Durante el estadio temprano de la infección, los microorganismos se diseminan por vía linfática a la región iliar y mediastinal y por vía hematógena a sitios más distantes. El 5% de los individuos infectados por TB tienen inmunocompromiso y la enfermedad activa se desarrolla clínicamente en un año después de la infección, lo que se denomina como una infección progresiva primaria. En cuanto al cuadro clínico, encontramos la primoinfección. En la mayoría de los casos evoluciona sin síntomas y se resuelve sin que el paciente lo note. Lo más frecuente es que esto se produzca en la infancia. En caso de presentar clínica, suele hacerlo como un síndrome febril con solo afectación del estado general. Puede también producirse con un cuadro más severo con fiebre elevada, pérdida de peso y afectación extrapulmonar. La mayoría de los casos pasan inadvertidos, siendo diagnosticados al convertirse la prueba de tuberculina positiva o al observarse las cicatrices pulmonares en una radiografía de tórax. Tuberculosis postprimaria. Es la enfermedad causada por la reactivación de los bacilos que quedaron latentes en los ganglios linfáticos o en otros órganos, por ejemplo en los pulmones, desde la primoinfección. Puede ocurrir en cualquier órgano, aunque la localización más frecuente es en el pulmón, un 80%. Tuberculosis pulmonar. Puede presentar con un inicio insidioso, con tos productiva, astenia y sudoración, de meses de evolución a un comienzo agudo con tos, hemoptisis y fiebre elevada. El síntoma más característico es la tos, que suele estar acompañada de expectoración. No es frecuente que se asocie a afección pleural, sobre todo en pacientes jóvenes con una aparición aguda de dolor en la pleura y síndrome febril. En general, los síntomas habituales de la enfermedad son fiebre, afectación extrapulmonar, tos productiva y astenia. Exámenes complementarios. En cuanto a estos exámenes encontramos la radiografía de tórax, donde la radiografía es esencial para el diagnóstico de la enfermedad. Las lesiones típicas radiológicas son apicales en el emetoras derecho y en segmentos posteriores, que en general se encontrarán formas
de cavidades. La herramienta para el diagnóstico del caso de tuberculosis es la bacteriología, donde encontramos la baciloscopía y cultivo. Por su alta especificidad, sensibilidad y valor predictivo. En aquellas situaciones donde el estudio bacteriológico no son concluyentes, será necesario realizar un seguimiento diagnóstico, de acuerdo a la Organización de Red de Servicios de Salud, utilizando los criterios clínicos, epidemiológicos, diagnósticos por imágenes, inmunológicos o anatomopatológicos. También se pueden realizar pruebas serológicas cuando hay una persona diagnosticada con tuberculosis, la cual se realizará prueba para VIH.